Bienvenidos a la fauna de mi casa. Este podcast es traído a ustedes por el Teatro Villamayor de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, para señalar puntos de encuentro entre arte y ciencia. Es realizado a propósito de la exposición de ilustración científica Fauna Bogotana Ilustrada, del artista Verónica Martínez. Está disponible en el lobby del Teatro Villamayor desde el 16 de noviembre de 2020 con un aforo máximo de 3 personas simultáneamente. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a La Fauna de mi Casa. Es este programa de radio que está haciendo el Teatro Villamayor, encontrando esos vasos comunicantes entre naturaleza y arte, a propósito de todos estos cambios que hemos visto con la cuarentena y con la mejora del aire y demás, cosas que se empezaron a ver en los inicios y que nos hicieron darnos cuenta de toda la fauna y las maravillas que podemos ver en la ciudad. Entonces, en esta casa que se llama Bogotá, hay muchísimas especies, muchísima fauna, cosas preciosas para ver, y que además son fuente de inspiración de artistas de todas las índoles, pero una muy importante es Verónica Martínez, quien es toda una experta ya reconocida en ilustración científica en la ciudad y en el país, por el nivel de detalle de sus ilustraciones y pues el gusto y el cariño con los que ella dibuja. Entonces, a propósito de la exposición que tiene Verónica Martínez en el Teatro Villamayor, en este momento en el lobby, sí que podemos apreciar los detalles de todas esas aves, libélulas, mamíferos y demás especies que encontramos en la ciudad. Aquí mismo, al lado de la casa, en cualquier árbol, ¿no? A veces en los humedales, a veces como en los ríos, pero viven aquí con nosotros y pues vale mucho la pena apreciarlos. Entonces, ¿cómo estás, Verónica? Muchas gracias, Marian, por la invitación nuevamente. De verdad ha sido toda una aventura muy bonita esta serie de programas. Muchas gracias. Bueno, y entonces tú sí que te interesaste por los pájaros, porque les quiero contar que en la exposición de Verónica hay buena parte de pájaros, aves de todos tipos. Sí, sí, la mayoría de aves que se encuentran en la exposición son aves de los humedales de Bogotá, aves que están presentes la mayoría del año, en otras ocasiones son las migratorias, y hay unas que son claves, que son endémicas y son únicas de la ciudad y lamentablemente en peligro de extinción. Y tú, bueno, te interesaste por este tema de dibujar las aves. ¿Cómo fue que llegaste allí? Yo vivía muy cerca del humedal de la Conejera, en Suba, y tuve una experiencia de desconocimiento. Hubo unos procesos de construcción que se hicieron sobre el humedal y había un malestar general de parte de la comunidad, pero al mismo tiempo la gente estaba enojada, pero no sabía por qué. Que nos pasa bastante en Colombia. Estamos furiosos, pero no sabemos por qué y tampoco sabemos cómo proceder. Entonces, digamos que en una actitud un poco romántica de mi parte, dije, ¿cómo hago que mi trabajo como artista, como ilustradora, pueda resultar una herramienta para comunicarle a la gente qué está pasando con esos espacios y por qué esa indignación tiene que pasar a la acción? Pero tú vivías en el humedal o bueno, cerca del humedal, y de buenas a primeras te interesaste en los pájaros o de alguna manera te empezaste a dar cuenta de ellos. Pues ante esa situación, digamos que uno entra a los humedales y como, ay, tan bonito el bosque, tan bonita la selva, tan bonita esas cosas, pero no reparaba mucho en qué había ahí específicamente, pero al vivir tan cerca empezaron a visitarme colibríes, empiezan a visitar otras aves y empiezo a encontrarme que en los humedales había una cantidad importantísima de aves que yo desconocía. Claro. Entonces, sí, en el ejercicio artístico, la ilustración permite que una gran cantidad de detalles se puedan plasmar y puedan ayudar al reconocimiento y a la identificación de las especies.
Entonces, en el caso de las aves pequeñas, como son las reinitas, que son migratorias en su mayoría, o aves como los colibríes, han sido un reto tremendo porque de acuerdo a cómo les está dando la luz o cómo se mueven, pueden cambiar de colores. Son tornasolados. Exacto, sí. Entonces en el proceso de la ilustración uno como que, uy, hijo de machica, esto se complicó. Y cómo plasmarlo también. Exacto, cómo plasmarlo, cómo buscar como unos puntos específicos para darle prioridad a los colores que más se repiten o que más se ven en la especie. Y entonces así a partir del dibujo fue que empezaste a aprender más sobre pájaros. Sí, encontrarme una gran cantidad de personas que conocen, expertos y no expertos, porque hay muchísimos aficionados. Y también cuando la afición se vuelve una decisión y acción es espectacular, como me pasó a mí. Sí. Entonces empiezo yo a dibujar con el ánimo de hacer algo bello, pues soy artista, de expresarme a través de la acuarela, de la pintura, de la tinta, y de ahí empezar a tomar otras acciones, empezar a dibujar otras cosas y a investigar más y a enterarme de que somos el primer país en contenido de aves en el mundo. Eso sí, más de 1900 especies tenemos. Wow. Y uno dice, pero ¿en dónde están? Que no las veo. Y por ejemplo, el año pasado o antepasado, no tengo muy bien preciso el año, lograron identificar otra especie nueva en Colombia. Entonces, por lo menos acá en Bogotá tenemos algunas especies que son únicas de nuestra zona, de nuestra sabana, y que están en unos riesgos tremendos. Y el arte resulta muy, muy, muy útil para que la gente comprenda y la gente se enamora, no solo de la pieza, entonces se enamora y le encanta tener ese cuadro, y ese cuadro es divino, ese cuadro está en mi casa y esa especie está en mi casa, mi hogar y mi casa común, que es Bogotá. De acuerdo. Pero volviendo a lo que estabas diciendo, hay dos cosas, ¿no? Uno, pues como la posibilidad de ver muchas más especies que seguramente se van a ir encontrando en Chiribiquete, en lugares donde antes no se podía ni siquiera entrar y estado preservado, que seguramente ahora que sigan avanzando las investigaciones y demás, se podrán ver y conocer y descubrir muchas más especies, que pues es fascinante, no solo de aves, sino de absolutamente todo, ¿no? Sí, Colombia es el segundo país más grande en biodiversidad. Exacto. Entonces tenemos, digamos, que una oferta de conocimiento natural pero inexplorado, enorme. Ello inexplorado, muchísimo. Que es lo interesante. Y del otro lado tenemos los ecosistemas bogotanos que están aquí al lado y que no hay tanto conocimiento acerca de ello. Hay mucho, por supuesto, pero digamos que estamos también como acercándonos, volviendo también a la casa, ¿no? Y mirar qué más hay acá, qué se puede encontrar, qué había, qué hay ahora y demás. Entonces, bueno, alguien que sí que sabe mucho de aves es nuestro invitado de hoy, que tiene todo un montón de experiencia, porque es un avistador de aves de tiempos atrás y pues Bogotá ha sido su lugar de exploración. Entonces, buen día, Jaime, ¿cómo estás hoy? Hola María, hola Verónica, un cordial saludo, muchas gracias por haberme invitado, me parece muy interesante el tema, me encanta, conozco a Verónica hace tiempos como pajarera y como artista, la aprecio mucho personalmente, la admiro como artista y me encanta esa conjunción que ustedes han planteado de aves y arte, y de naturaleza y arte, y estoy a sus órdenes para responder sus preguntas y compartir con ustedes este espacio. Bueno, yo quisiera comenzar porque me cuentes un poco cómo fue que te empezaste a interesar en esto del avistamiento de aves, no sé, descubrir a partir de verlas, a partir de unos binoculares, ¿no? Son muy pocas las herramientas, creo, que se utilizan para avistar aves, pero sí que son muy útiles y resulta muy interesante lo que uno ve del otro lado, ¿no? Pues, ¿qué te puedo contar? Mira, yo la verdad me acerqué a este mundo del avistamiento de aves ya viejo. Me había retirado de mi trabajo y pues tuve la suerte de poder tener un apartamento con terraza, que toda la vida, sobre todo mi esposa, había
aspirado a eso para poder hacer algo de jardinería. Honestamente debo decir que yo no estaba tan interesado en la jardinería, pero pues junto con ella empecé a interesarme también en una práctica de jardinería que es muy interesante, que es el bonsái. Entonces empecé a trabajar bonsái y veía aves que venían. Recordé en algún momento que alguna vez había visto en algún hotel campestre en alguna ciudad unos bebederos que atraen colibríes, y dije, voy a intentar poner uno a ver si de pronto vienen. Pero pues no estaba muy enterado de cómo era el procedimiento. Mi esposa estaba muy brava porque ella estaba sembrando, por ejemplo, fresas, y llegaban las mirlas y se comían las fresas, y entonces estaba furiosa, y las amigas le decían que esas mirlas, que son feas, que son negras, que son malas, que se comen a los pichones, cosas de ese tipo. Entonces yo me puse a investigar y encontré que estaba empezando el tema del Internet. Entonces encontré que había una página llamada Asociación Bogotana de Ornitología, y les escribí y les pregunté por las mirlas, que si era cierto eso, que eran unas invasoras y eran malas. Entonces me dijeron que no, que son aves que son residentes en toda América Latina. En Colombia han existido toda la vida. Lo que pasa es que se han adaptado muy bien al medio urbano, y que como todos los animales, a veces necesitan por instinto invaden un nido y matan un pichón, pero que son omnívoras, no dependen de eso esencialmente. Entonces ese tipo de cosas me empezó a interesar. Entonces un tiempo más adelante volví a asomarme a aquella página de la Asociación Bogotana de Ornitología, ni siquiera sí, a la página. Y entonces vi que había un aviso que decía el próximo miércoles hay una charla, la charla anual de la ABO. ABO es la sigla de Asociación Bogotana de Ornitología, en la Universidad Javeriana. Los que quieran venir, vayan. Y yo dije, bueno, voy a ir a ver qué es eso. Yo había oído mencionar en mis lecturas que existía una práctica, un hobby llamado avistamiento de aves, pero nunca había tenido ninguna cercanía con eso. Y llegué, me metí entré a un aula de la Javeriana, y había un grupo de personas de todas las edades. Tuve la suerte de que uno de ellos era el profesor Gary Stiles, que es uno de los ornitólogos más importantes de Colombia y de América y del mundo, que era en ese momento el director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y estaban hablando de que iban a hacer un censo, un conteo de aves el próximo sábado, y informaron que eran los conteos de aves, que son una práctica que hacemos. Sobre eso, si ustedes quieren, hablamos más adelante, los censos de aves. Y entonces yo dije, bueno, interesante, ¿y en qué sitio puedo ir que sea cerca de mi casa? Yo vivo en tal parte. Me dijeron, pues hombre, el sitio más cercano que tiene es el Humedal de Córdoba. Lo esperamos el próximo sábado a las 6 de la mañana, enfrente del Humedal de Córdoba. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y fui y me encontré con un grupo de personas también de todas las edades, jóvenes, de mayor edad, algunos biólogos, otros no. Y empezamos a caminar. Yo tampoco sabía qué era el Humedal de Córdoba. O sea, había pasado en carro por la 127 y por la avenida Suba, y había visto unos pajonales ahí atrás de una cerca, pero no tenía la menor idea. Y fue una sorpresa maravillosa encontrar que eso era un ambiente natural delicioso, con espejos de agua, con bosques. Y entonces, bueno, entonces empecé a ver aves, y empezaron a enseñarme cómo ver las aves. Me prestaron unos binoculares, vi que tomaban fotos, y en cierto momento pasó algo que fue mágico, y ahí paro. Resulta que íbamos con un señor que iba también un poco como yo, que no tenía mucha experiencia, y se resbaló en un talud de hierbas altas, y al resbalarse él, resulta que pasó cerca de un nido de un búho. Yo no sabía que hay búhos, hay especies de búhos que anidan en el suelo, entre el pasto, y el búho salió. Y no se pueden imaginar ustedes, todavía tengo eso aquí presente en mi memoria. El búho salió, imagínense, era las 6:30 de la mañana, el sol mañanero estaba empezando, era un día muy lindo, y el búho salió, abrió unas alas
enormes, con una envergadura enorme, y atravesó el espejo de agua y él le daba el sol así de medio lado y llegó y se posó al otro lado. Decimos se perchó, decimos los pajareros, se perchó en un sauce al otro lado. Bueno, esa experiencia, ahí quedé absolutamente engarzado para siempre. Y desde entonces no he parado de salir a observar aves con mis amigos. Eso es como la historia. Espero que no haya sido demasiado larga. No, pero una maravilla. No, es que una maravilla, y me encanta que digas que empezaste desde el absoluto desconocimiento, porque es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Yo hasta ahora estoy aquí como empezando a conocer y me parece absolutamente fascinante, y para ver que para esto no hay edad, para esto no hay un tiempo específico en el que uno quiera, para el que uno tenga que meterse en esto. Lo único es, póngase un día a mirar un pajarito, póngase un día a mirar, ¿no? Cómo es que viven, cómo son, y verá que de una vez queda engarzado, como dijo Jaime, en esto del avistamiento de aves. Verónica ha hecho también avistamiento de aves, ¿no? Sí, pues precisamente cuando quise empezar a ilustrar aves, empezar a contactarme con personas como Jaime, con varios participantes y líderes de la Asociación Bogotana de Ornitología, aprender a ir a pajarear, aprender a usar los binóculos. Pues mi papá también es pajarero, entonces también hubo ahí una llave más de cercanía entre nosotros. Entonces pajarear, ir con los binóculos, ir con la guía, aprender a moverse en el entorno, a no hablar duro, a no moverse con mucha brusquedad, a caminar prácticamente como si estuvieras... no estás entrando en casa ajena. Yo lo veo así. Claro. Tú entras al humedal y estás entrando en casa ajena, entonces entras con cuidado, con respeto, porque los vecinos hay que respetarlos. Entonces, sí, claro, la pajareada, pues en ocasiones he ido en compañía, en otras ocasiones voy sola, sí, pero más en un ejercicio de introspección como artista, ¿no? Entonces, digamos, ir a hacer un estudio de algún ave. Entonces ir con la libreta, con un portaminas, con un borrador, tratar de tomar sketch, o sea, bocetos muy rápidos, o de pronto cuando voy a hacer algún estudio de plantas, entonces voy a ir a buscar una planta específicamente y me encuentro con que esa planta es el hogar de esta especie casualmente. Entonces es también muy bonito ver esa sinergia y esa conexión que tiene la vegetación con la llegada de esas especies. O sea, si hay estas plantas, si hay estas flores, si hay estas especies, hay una probabilidad muchísimo más alta que lleguen ciertas especies características. Claro. Entonces es muy lindo. Pero entonces lo hiciste de niña también. Pues no, digamos que a mí también me pasó lo de Jaime. Yo también llegué al mundo de las aves ya mayor, ya tenía más de 20, 26, tendría tal vez, cuando empecé a entrar en ese maravilloso mundo de las aves. Y es un mundo que es, primero es muy apasionante, y uno quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces ahí se van haciendo redes muy bonitas de amigos, de colegas, de académicos también. Por ejemplo, en el caso de Jaime, que es un aficionado, pero tiene un conocimiento grande en cuestión de aves. Y es muy chévere poder brindarle ese conocimiento a los demás, no necesariamente desde la academia, sino también desde las experiencias. Claro, no, y lo que me encanta es que es un plan de amigos que uno no se imagina. Sí, generalmente uno dice plan de amigos, rumba, vamos a tal lado, pero no, mire, le tengo un plan totalmente diferente, que llene sus pulmones de aire limpio, de aire puro, y sus ojos de maravillas. O sea, ese es el plan que le tengo. ¿Qué le parece? Así es, y sí. La mayoría de gente que va a hacer avistamientos sale enamorada, ¿o no, Jaime? La gente que va de primera vez. Nosotros decimos que cuando llega una persona nueva a pajarear, le decimos, mire, usted va a empezar esta experiencia, pero le advertimos que lo hace bajo su propia responsabilidad, porque esto es una actividad altamente adictiva. Sí, usted corre el riesgo de quedar absolutamente atrapado y de tener después, ¿cómo se llaman esos síndromes de abstinencia? Cuando pasa una semana que salga, empieza a sudar frío, empieza a latirle el corazón, empieza a no poderse estar tranquilo en su casa. Entonces, tenga cuidado. Si quiere seguir,
lo hace a su propio riesgo. Entonces decimos, y una cosa muy linda que acaba de decir Verónica es que cuando ella habló acerca de la relación entre aves y vegetación, efectivamente eso le abre a uno los ojos de una manera muy importante y luego por esa misma ruta le abre los ojos al tema del medio ambiente, al tema de la ecología y al tema de la ecología urbana en concreto, ¿no? Que no solamente hay ecología, no solamente hay medio ambiente silvestre en el Amazonas ni en el Pacífico, que son maravillas, por supuesto, sino que aún en nuestras ciudades, y no solamente en los humedales, que son obviamente los reductos más importantes que conservamos y que son un tesoro que hay que proteger, sino también aquí en el parque de la esquina, ¿no? En el parque de a media cuadra, Claro. en el separador de la avenida, hay árboles y hay aves, y entonces eso lo va comprometiendo a uno con la protección del medio ambiente, con el enriquecimiento del medio ambiente urbano, con la conectividad biológica entre distintos grandes parques y grandes zonas verdes para que las aves y los insectos puedan irse moviendo entre esos espacios. Entonces se le abre un mundo a uno realmente impresionante. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de esos pequeños espacios al lado de la casa donde hay todas estas cosas, ¿no? Porque es que hemos hablado en algunos programas acerca de la importancia de los humedales, de los cuerpos de agua, de los ríos que hay en la ciudad, porque allí pues están no solo las aves, sino pues un montón de especies que dependen de estos ecosistemas para vivir. Pero al lado de la casa, en el pedacito donde está al frente, ¿no? Que si hay un jardincito, si hay un árbol de tal tipo, si hay algo verde, seguramente allí también están las especies. Ciertamente, y mire, la experiencia mía empieza desde mi terraza. O sea, yo inicialmente, como les conté, me he dedicado a los bonsái porque yo pensaba que eso de las flores era un tema para señoras, ¿no? Yo como soy hombre, macho, yo no voy a ¿Cómo me va a gustar flores. eso? Uy, no. Pero luego, entonces pensaba poner unos bebederos para los colibríes, porque pues hasta que alguien me dijo, precisamente unas pajareras y unas biólogos, me dijeron, mire señor, los colibríes no le van a ir, a pesar de que usted ponga un bebedero, si no hay plantas que los atraigan, Claro. Y ojalá con flores. Entonces empecé a poner flores y flores, empecé a aprender de los pajareros y de los biólogos que hay flores que son especialmente nectaríferas, o sea, que ofrecen néctar para los colibríes. Luego resulta que por casualidad, una casualidad afortunada, a 20 metros de mi edificio donde vivo, hay un parque muy bonito y ese parque tiene desde hace mucho tiempo una asociación de vecinos que se llama Asociación de Amigos del Parque, Asociación de Amigos del Parque Santa Bárbara Occidental, y los vecinos y los edificios aportamos voluntariamente a esa asociación para tener el parque bonito. Entonces yo me dije, bueno, interesante esto, ya que estaba empezando medio a sentirme, a estar un poco sensible, digamos, a esto, y me vinculé a la asociación en representación de mi edificio, y allí ya coincidió con mi interés en los pájaros, empecé a salir a observar pájaros y vi que había pájaros en el parque, y el parque estaba muy bonito, pero digamos era un poco pobre en vegetación, en el sentido siguiente, de que había bastante vegetación, pero de muy pocas especies, no había mucha diversidad. Entonces yo empecé a averiguar sobre el tema y junto con otro vecino que también es pajarero, que nos conocimos ahí en el parque y terminamos ahora pajareando juntos, entonces propusimos que el parque hiciera un proyecto de biodiversificación. Empezamos a sembrar plantas que fueran más diversas, algunas nativas especialmente, plantas de flor, y para hacer el cuento corto, en ese parque, que es un parque no de bolsillo, pero un parque pequeñito, de 1 hectárea aproximadamente, hemos hemos registrado ya en un periodo de 5 años 46 especies de aves distintas. Wow. 46 especies de aves. Obviamente no están todas a la vez. Claro. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en la temporada de las migratorias boreales, que son las que vienen del norte, esta mañana estuvimos en el parque porque estábamos siempre supervisando siembras y cosas de esas, y esta mañana había 6 especies de aves distintas, de las cuales 3 migratorias de colores bellísimos,
Entonces, cuando estamos ahí nosotros en eso, mirando con los binoculares, la gente se acerca, ¿qué es lo que hacen? Y empiezan a interesarse, y entonces nosotros les decimos, miren, hagan, también en sus terrazas siembren o pongan plantas de este tipo, en sus antejardines de los edificios, no hagan solamente antejardines elegantísimos con hiedras verdes, sino también pongan flores. Y estamos en este momento, nos hemos extendido a un proyecto que ya tenemos el apoyo del Jardín Botánico, un proyecto que hemos llamado Territorio Ecológico Santa Bárbara y Molinos, en donde estamos cubriendo una zona alrededor, digamos a lo largo del cauce medio del canal Molinos, del río de la quebrada Molinos, que desemboca en el canal de Córdoba, y estamos con muchas asociaciones, con varias asociaciones de vecinos y muchos vecinos trabajando en ese tipo de proyectos, que es, como decían ustedes, enverdecer nuestra casa, para que tengan, para que haya mucho más espacio para las aves, para los mariposas, para las abejas, los animales polinizadores. Estamos empezando a hacer talleres para niños, para que los niños aprecien lo que es la naturaleza que hay en los parques. Y este tipo de cosas, todo empezó con la observación de aves. Y estamos muy, muy contentos y muy satisfechos porque estamos además prestando un servicio comunitario, digamos, sí. Y la gente se moviliza mucho. Las aves tienen algo mágico que atrae y que engarza y que luego permite desde ahí ampliarse a todo el campo más amplio del concepto de naturaleza y de ecología. Y la gente ahora actualmente está mucho más sensible a ese tema. Entonces, eso es, digamos, el tipo de procesos que se dan a partir de un día salir a mirar una avecita con unos binoculares. Exacto. ¿Y esto es en qué zona, Jaime? Discúlpame. ¿En qué zona es esta que me hablas? Por un momento te perdí, no entiendo lo que me dices, disculpa. ¿En qué zona es que se está haciendo ese proceso? Esta zona es Santa Bárbara Occidental. Estamos, digamos, la zona donde estamos, este proyecto del que te hablé, Territorio Ecológico, sí, está ubicado entre las calles más o menos 116 a 125 y carreras novena, casi séptima, hasta la autopista. Es un espacio alrededor de unos 4 kilómetros cuadrados. Es un espacio grande. El eje desde el punto de vista ecológico, yo no sé si ustedes han oído hablar del concepto de estructura ecológica principal de Bogotá. Sobre eso, si quieren, podemos hablar ahora porque es interesante. El eje ecológico es el antigua quebrada Molinos, que viene desde los cerros orientales y desemboca en el canal Córdoba, y por el canal Córdoba, por el humedal de Córdoba, va fluyendo hacia el río Salitre, que es entonces digamos que esa es la zona en la que nos estamos moviendo en este proyecto. Por lo menos, por ejemplo, ya que mencionaste los cerros, una experiencia que yo tuve cuando estaba pintando colibríes fue empezar a pintar los colibríes, y tan bonitos y tan lindos, y fue en una de las charlas de la ABO que yo me enteré que de cerros orientales a casco urbano hay 18 especies de colibríes identificadas. ¿18 especies? Sí, y que uno las ve igualitas todas. Entonces, ese ejercicio de averiguar, de preguntar, de hacer recorrido, de recolectar los datos para hacer la ilustración de estas especies, y que hay unos colibríes que tienen unas características muy especiales. Por ejemplo, hay uno que se llama encífera, que es el colibrí pico espada. El pico es el doble de su tamaño, o sea, está su tamaño y el pico es supremamente largo. Cuando él se percha, él queda con todo el estilo. O sea, él no se puede perchar cara abajo, sino tiene que estar con todo el honor y el orgullo perchadito. Con el pico enarbolado. Sí, exacto. Claro. Entonces él se para así, con todo su estilo, como mírenme, aquí estoy. Y es muy chévere el pico que él tiene, porque con ese pico él puede llegar a flores que son muy, muy, muy profundas. Uh-huh. Entonces él entra hasta allá y es una belleza verlos. Yo creo que a todos, no he escuchado a la primera persona que diga, ay, no, el colibrí es feo. Tan feos los colibríes, no, los colibríes son de los animales más lindos que hay. Yo creo que son una magia, ¿no? Son sí, mágicos. y además tienen
unas connotaciones de cosmogonías muy bonitas, entonces hay leyendas y hay veces que dicen que son mensajeros también y que por allá también hay leyendas a nivel de Centroamérica que él fue el que comunicaba con los dioses y la humanidad, entonces pues tienen unas cargas históricas y unas cargas mitológicas también muy especiales. Qué lindo. Y por lo menos que otros que me recuerden en este momento, por lo menos hay dos que tienen la cola muy larga también, que es el cola verde y el cola negra, los lesbia. Entonces lesbia Nuna, lesbia Victoriae, que son los nombres de ellos dos. La cola larguísima y también pues es todo un estilo verlos volar. Y ellos se encuentran en lugares tan reconocidos en la ciudad como por ejemplo el Museo del Chicó. Ahí se pueden ver esas dos especies, tengo entendido. Y hay otras muchas, hay otras muchísimas. Entonces la carga, tal vez el que más reconocemos en Bogotá es es el que está en este termo. Entonces, este es el colibrí chillón, es el que generalmente vemos en Bogotá, en la ciudad, y que es el que más reconocemos. Entonces es el que va al jardín de la casa, es el que va a las terrazas, es el que va es mucho más común, llamémoslo así. Bueno, yo quería hablar de eso porque seguramente los que nos están escuchando dirán, pero ¿en dónde es que se ven todos esos pájaros? Y es que yo me he vivido en Bogotá toda mi vida y nunca los he podido ver. Y algo interesante que hablaba también Jaime al inicio es, bueno, pues si quiere ver a los colibríes, tiene que poner flores en su casa, porque ellos son polinizadores, se alimentan es del néctar que encuentran en las flores, y a través de un polinizador es aquel que se alimenta del néctar y al estar allí, pues se entra en contacto con los órganos reproductores de las flores y al pasar de flor en flor, pues se van polinizando las flores y esa es la gracia de los polinizadores, ¿no es así? Sí, que son y que son cruciales en unas cadenas de reproducción de muchas plantas. Exacto. O sea, y que da casualidad de que los polinizadores ahí confluyen una gran cantidad de especies. Claro. Los colibríes, los murciélagos, las abejas, las mariposas. O sea, es una oferta enorme a la que tú puedes colaborar teniendo una planta en tu jardín y teniendo una planta en tu terraza con esas especificaciones. Bueno, y yo me enteré que Jaime sí que se tomó en serio este concepto. Se lo tomó personal. Y entonces en su casa ha puesto todo un ¿cómo fue que le llamaste? Yo le llamo, y creo que en la asociación le llamamos el spa de las aves, porque ese es el lugar, ese es el remanso de paz de las aves, y ahí lo han visitado toda una cantidad de aves interesantes y de especies, ¿o me equivoco? La forma más fácil de avistar las aves, pues tenerlas ahí que lleguen a la casa. Claro, hágales un spa y ahí llegan, eso sí, sin duda. ¿Cómo es, Jaime, esa terraza? Pues a ver si puedo mostrárselas. Bueno. Por fortuna, mi sitio de trabajo está frente a ella. Ajá. A ver si la alcanzan a ver aquí, no sé. Sí, aquí estamos viendo. No, pero qué maravilla. Sube un poquito la cámara. ¿La subo? Claro. Ay, bello. Ahí. Y ahí tienes todo tipo de plantas. Veo los bonsáis también. Tengo plantas, tengo bonsáis. Tengo algunas esculturas de arte moderno de un artista pariente mío, tío mío. Sí. Tengo un pequeño estanque, que es un microhumedal, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Vemos, sí, córrela un poquito a la derecha porque vemos el sombrero, que me imagino que también es otro de los elementos. Sombrero pajarero se nota por encima. Claro. En este momento, por fortuna, está haciendo un sol precioso. Anticipo de la lluvia que caerá dentro de un rato. Eso sí. Y tengo una cosa muy importante, no sé si alcanzan a verla al fondo, hay un bebedero de colibríes y al lado hay una piedra con agua y otro vaso con agua. Es muy importante que haya agua también, porque los pájaros toman agua y vienen a tomar agua y además se bañan. Entonces es una dicha, por eso lo pusieron mis amigos el spa, pues porque vienen y se bañan, y tengo muchas fotos de copetones, de colibríes, de jilgueros, de distintos, de palomas, de torcasitas, de mirlas bañándose, y entonces vienen y comen y beben y
beben agua, ¿no? Tienen todo un momento de relax. Un momento de relax, y a mí me dan un relax espiritual maravilloso, como se pueden imaginar, Sí. Claro. y una diversión muy grande de observar allí. Y aprendo mucho observándolas. El comportamiento de las aves es algo fascinante de aprender. Entonces, eso es más o menos la historia de mi spa Bueno, de las aves. ¿y qué se necesita? Cuéntanos cómo fue que tú llegaste a ese punto, porque si los expertos lo están llamando el spa de las aves, ha de ser por algo. Así que me imagino que las especies que están allí, el estanque que tienes, que también hace como las veces de humedal, microhumedal, ¿no? Así es. Todo eso no es fortuito, es algo que seguramente tiene detrás mucho conocimiento, saber cuáles plantas sembrar, saber cuáles le gustan a cada una y demás. Efectivamente, Marían, no es que yo sepa mucho, he aprendido algo, me ha enseñado algo, y la experiencia también me ha enseñado algo, pero por ejemplo, es muy importante tener plantas que dan flores, que aportan néctar. Estoy pensando en los colibríes, no solamente los colibríes, hay otra especie muy linda que es muy frecuente también en nuestros parques, que es el carbonerito, que es una avecita negra chiquita, casi como el tamaño del colibrí, negra con una manchita aquí en el hombro, que ella también es nectarífera, pero el colibrí, digamos que si esta es una flor, el colibrí entra por aquí, ¿no es cierto? Y chupa y ahí poliniza, como tú explicabas perfectamente hace un rato, María. El carbonero lo llaman pinchaflor porque él tiene un ganchito en el punta del pico y él rompe por aquí, rompe y entra por ahí y también toma néctar y es competidor del colibrí. Entonces hay que tener flores, por ejemplo, en concreto, abutilones. Abutilones, esa florecita así, Campanitas. es facilísima de cultivar, es resistente, nace en cualquier, o sea, se conserva en cualquier parte, se mantiene bien. Otro arbolito que se llama mermelada, otro arbusto que se llama mermelada, que da una flor chiquitica, como una trompetica anaranjada muy pequeña, que les Sí. encanta a los colibríes. Hay que tener, si es posible, margaritas, por ejemplo, flores que esas ya no son tanto para los colibríes, sino para las abejas, para las mariposas. Y es importante, como les decía, tener agua. El estanque que tengo, entre otras cosas, tiene un pececito. No es suficientemente grande. Al principio yo aspiré a que le llegaran libélulas y mosquitas patinadoras, de esos insectos patinadores que hay en los humedales, Sí. pero aquí, como es una terraza y no hay otros espacios, cuerpos de agua cerquita, no he logrado eso, pero sí produce frescura y produce entonces todo eso va creando un micro ecosistema, por decirlo de alguna manera. Y uno entonces va poco a poco dándose cuenta qué planta adicional hay que poner. Por ejemplo, hay un tipo de las eugenias, que son esas que se usan mucho en los setos, pero cuando son bajitas no crecen, cuando son grandes producen una cerecita roja. Les encanta las mirlas y vienen y comen de esas eugenias. Hay otra planta que tengo que es una acacia morada, que da cuando florece un frutico chiquitico, que les encanta los copetones. Entonces uno va empezando a ver, y hay libros, por ejemplo, el Jardín Botánico publica cosas muy interesantes sobre este tipo de cosas, y hay páginas en internet, y si usted se mete, por ejemplo, a la Asociación Bogotana de Ornitología, tiene un grupo en Facebook en donde hay como ya casi 15,000 seguidores, y ahí todos publicamos nuestras fotos de nuestras aves y las cosas interesantes que vemos, y preguntamos, y la gente, los expertos opinan y enseñan. Tenemos un boletín virtual que se llama El Clarinero, el clarinero es una ave que se ve más en la parte, digamos, como de Monserrate hacia arriba. Es una ave preciosa, de colores azul, rojo y negro, con algo de blanco en alguna parte. Y entonces uno va aprendiendo y se va metiendo en este mundo y va aprendiendo también cómo armar su balcón, su antejardín, su terraza. Y la idea que tenemos es eso, que la gente se interese en eso para ir haciendo algo que llamamos conectividad, como quizás decía hace un rato, ¿no? Que entre parque y parque haya corredores, claro, de antejardines, de terrazas, de balcones, de manera que las aves puedan irse moviendo, o las aves y los insectos y los polinizadores
y por ahí lleguen a los grandes parques, y por ahí lleguen a los humedales, y por ahí lleguen a los cerros, y por ahí lleguen al río Bogotá, que son los elementos de la estructura ecológica principal de Bogotá. De manera que esa es la idea. Yo con el clarinero tengo perdón que te interrumpí, tengo una experiencia cuando yo empecé a dibujar aves así como en forma, que eso fue como en el año 2016, 2017, no mentiras, 2015, perdón. Yo fui a una pajareada, fuimos al Museo del Chicú, pero fue más arriba del museo, no me acuerdo bien se me pierde el nombre. Y la primera ave que yo vi en esa parte alta fue el clarinero. Dio la casualidad que la primera que vi allá arriba fue ese. Wow. Y me quedó grabado en la cabeza, incluso yo lo marqué en mi piel, porque precisamente me encantó el clarinero y me enamoré. Me parece, es una ave espectacular y además que es muy bonita y él es todo, no sé cómo decirlo, él es tímido pero elegante. Entonces él lo ve uno perchadito y él es elegante, él siempre está como mostrando su belleza. Y en el caso de los picaflor que mencionaba Jaime, hay una especie en la exposición, que es la Diglosia cyanea, que esa es también un picaflor, pero él es azul y negro y tiene el ojo rojo. Con una máscara negra. Exacto, tiene también, entonces también es ese abanico de opciones de otras especies polinizadoras, además de los colibríes. Por ejemplo, está esa Diglosia cyanea, que ya también entra para la flor, pero no sé si Jaime me corrige, ellos llegan a maltratar un poco más la flor que lo que hacen los colibríes, ¿no? Llegan a romperla un poquito, mientras que el colibrí es más sutil, es más delicado, llamémoslo así, para hacer su proceso. No, pues con ese pico tan delgadito también. Tan finito, entonces el picaflor en algunas ocasiones, puede llegar a maltratar un poco la flor. Sí, pero fíjate que es cierto, pero fíjate que pasan cosas. Uno de los aspectos que uno va aprendiendo también con las aves es que no es solamente admirar su belleza física del plumaje y de la forma, sino también observar el comportamiento y observar, hago un pequeño paréntesis, observar o escuchar su canto, su vocalización. Por ejemplo, el clarinero se llama así porque tiene un canto que parece exactamente un toque de clarín. Y yo no tengo facilidad. Sí, vamos a ver, sí. Y el comportamiento, volviendo al tema de las picaflores y los chupaflores y los colibríes, es que a veces los colibríes se vuelven sinvergüenzas y entonces en lugar de entrar por donde siempre deben entrar, entran por el huequito que dejó el picaflor, el carbonero o la cianea que mencionaba Verónica, y entonces ya no polinizan, porque claro, la manera de polinizar es cuando se meten por acá, ¿no es cierto? Y entonces se untan la cara, a veces los ve amarillos o blancos. El polen. Sí, los amarillos. Bueno, entonces esos comportamientos son comportamientos, digamos, que da la naturaleza y son adaptaciones que van teniendo las aves para hacer su vida más fácil, por así decirlo. Y todo eso es un mundo de aprendizaje realmente interesantísimo. Claro. En los corredores, así, hay otro corredor que también para mí resultó importante, es el corredor de Río Negro. Ese, digamos que es el puente comunicador no directo de la autopista norte con la autopista Suba, con la avenida Suba. Entonces es como por la altura de la 92, tal vez 90, sí, algo así, sí, 90, 92. No cruza el puente y hay un espacio donde solo es verde. Y a mí me pasó hace unos 2 años, escuchaba el chillido del colibrí chillón. Precisamente tiene ese nombre porque él chilla durísimo, él se hace sentir donde sea que esté. Y yo escuchaba muchos, señor. Y no para de chillar. Exacto, entonces chilla, entonces yo fui y se escuchaba mucho. Entonces yo le pregunté a otro miembro de la... Perdone que interrumpa, déjenme ver un momentico que hay un copetón bañándose, a ver si lo alcanzan a ver. En la piedra... al lado de una escultura de hierro. Justo al lado derecho de la escultura lo veo allí. Ahí está bañándose, mírenlo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, levanta un poquito la cámara, porfa. Se fue. Listo. Fue una ducha rápida.
Bueno, Una ducha imagínate rápida. todos los días estar en Ver eso. Yo, ahora que nos muestras Copetón. el copetón, quería preguntarte que se me quedó en En el como de tintero. curiosidad. ¿Qué tan difícil es cuidar todas esas plantas? Porque hay gente que dice, no, yo no sirvo para cuidar plantas, se me mueren todas, eso es muy difícil, eso es para señoras, todas estas cosas, esos Eso para que tengo imaginarios jardín. que la gente tiene y que cree que de verdad no puede criar una planta cuando pues no sé qué tan difícil sea. No es tan difícil realmente. Al principio uno tiene que aprender como cualquier cosa, Claro. y luego hay un momento también en que ellas se van adaptando. Uno va encontrando cuáles son las especies que se adaptan mejor a cierto microclima, microambiente, como en qué rincón le va mejor a una que a otra. Y cuando ya uno llega a cierta estabilidad, ellas prácticamente hay que estar solamente regándolas, fertilizándolas de vez en cuando, tratando de evitar que les caigan plagas, y para eso es muy importante, antes de tener que usar plaguicidas, y ojalá que sean plaguicidas, digamos, orgánicos, es importante que haya diversidad, porque si uno tiene solamente 2 o 3 tipos de plantas, obviamente es más fácil que se propaguen los, los, eh, los, las enfermedades, los hongos o lo que sea, o los insectos dañinos. Entonces, uno va llegando a cierto equilibrio, y hay un momento en que casi que se mantiene solo, ¿no? Deshiervar de vez en cuando. Limpiar, a quitarle Sí, sí, sí. Ah, bueno, Claro, entonces les de manera termino que de no es contar. difícil, y además es una actividad muy agradable, que ocupa tiempo. O sea, yo obviamente tengo mucho tiempo porque pues ya estoy retirado, Sí. pero sin embargo ahora, como les contaba, estoy metido en otros tipos de actividades voluntarias que también me ocupan mucho tiempo, y no siempre estoy aquí sentado como ahorita. Entonces, de vez en cuando, cada semana, dedico unas cuantas horas a deshiervar, a ver si tengo que fertilizar, asegurarme de si hay un verano muy fuerte, a regar, natural. Entonces, no es difícil, no es complicado. No, y que se vuelve una actividad también como de estar uno en distensión, disfrutar, como estar, lo que tú decías de estarse fijando en la naturaleza, ¿no? Sí. Eso genera mucha paz y mucho confort, siento yo. Cada vez que uno ve verde, que uno ve los animales en acción. Pues que ve justo como... ahorita nos pasó cuando él nos muestra, nos dice, mire un copetón bañándose, y Es una no es dicha. necesario ser un conocedor o estar enamorado para decir, ay, qué cosa tan linda, porque realmente no necesariamente uno tiene que estar entrenado Claro, ahí. claro. Y por lo menos, pues ya cerrando pues el recorrido, les contaba el colibrí chillón cantando durísimo. Ajá, sí. Le pregunté yo a otro miembro de la asociación, que es Pablo Casallas, le pregunté por qué chillan tanto, y me vine a enterar que son supremamente territoriales. Quien los ve todos chiquitos, todos bonitos, todos tiernos, resulta que son muy territoriales, y ellos pelean por su arbustico, por esa matica es mía, entonces esa es la gritadera de ellos. Y Pues tengo entendido que en vuelo tienen sus discusiones en vuelo, ¿no? hemos visto a colibríes atacando a gavilanes. De hecho, yo tuve la suerte Se hace tienen fe. 2 semanas Colibríes de atacando poder gavilanes. fotografiar a un colibrí enfrentado a un gavilán aquí en el parque mío, porque el gavilán se echó en un árbol donde seguramente el colibrí tenía su nido, y el colibrí estaba diciéndole, amigo, fuera de aquí. Y Claro. y así, y atacan a los gavilanes, y los gavilanes se asustan y se van. No hay enemigo pequeño, definitivamente. No, qué maravilla todo este mundo. Pero entonces, bueno, ¿cómo puede hacer la gente para dedicarse a esto? Quizás para acercarse. ¿Qué se necesita para ser pajarero, para comenzar a dejarse seducir por todo este mundo de las aves y de la naturaleza? Y aquí en Bogotá, que entiendo que hay también bastante de esto. No sé, Verónica, tú vas a comentar eso, tú tienes mucho que decir al respecto. Primero, documentarme. Entonces, ¿dónde estoy viviendo? Estoy viviendo en la localidad, por ejemplo, acá en la localidad de Antonio Nariño. Ok, estoy viviendo en la localidad de Antonio Nariño. ¿Cuál es el espacio natural más cercano? Ajá. Entonces, el río Fucha.
Listo. Ok. Entonces voy, me averiguo, ok, en el río Fucha qué puede haber, qué especies se encuentran, qué cosas hay ahí. Entonces resulta que hay ciertas plantas específicas, resulta que hay libélulas, resulta que hay aves, resulta que hay es esto. Y es que es una cuestión espectacular. O sea, es invitadísimos total a realizar ese tipo de actividades porque Pero se también hay empieza a otra enriquecer. vía complementaria que es, digamos, porque uno al principio va a los parques y sí, decía, mira para arriba y ve los aves, pero como que no sabe mucho Sí, cómo sí, ya o qué pues hacer más, ya con esta siguiente, observación. Yo sugiero mucho que se asomen a las páginas, a la sí, página, por ejemplo, a esta eso que ya iba, mencioné hace un rato, a eso iba. en Facebook Ujú, de la Asociación Bogotana de Ornitología, se llama así, exacto. es un grupo abierto en Facebook Ujú. que se llama Asociación Bogotana ABO. de Ornitología, Sí, o a eso iba. o a la página web de la ABO, que es www.avesbogotá.org, Aves Bogotá seguido. Sí. Entonces, a lo que www.avesbogotá.org, y ahí va a encontrar información ujú, acerca de la gente que está yendo, que sí. está observando aves, la gente que va a salir a pasear, dice. Entonces usted se hace amigo de alguno y le Ujú, dice, la próxima vez que vayan a salir, invítenme, a lo mejor encuentra que cerca de donde usted vive hay ya ujú, pajareros, Claro. entonces exacto, en exacto. contacto con ellos. Es así, buscar un poquito y no es tan complicado. Sí, ahorita Ir al parque precisamente es tan importante. entonces primero me documento y luego en el infinito mundo del internet, Facebook, Instagram, Twitter, está la Asociación Bogotana, está Sembradores Vanderhamen, está Humedales Bogotá, hay una gran cantidad de organizaciones formales y no formales que pueden hacerle a uno una guía de qué otras personas están, cómo empezar a ver aves, qué elementos recomiendan, entonces qué ropa uno debe usar, qué zapatos son los más recomendados, qué lleve ¡Qué bloqueador qué binoculares! binoculares, compre una guía, si se enamora, compre una guía. Por ejemplo, en el caso mío de los zapatos, entonces yo iba en tenis, pésima idea, no vayan en tenis, es más efectiva una bota pantanera a la hora de ir a pajarear, recomendadísima 100%, más en esta temporada de lluvia. Por ejemplo, eso, que la ropa sea oscura, clara, los sombreros, de pronto, porque el sol también, a las 6 de la mañana empezar a pajarear es una delicia, buenísimo, a mediodía ya se vuelve, ya uno tiene la cabeza frita por el sol tan bravo que hace, pero es una experiencia muy bonita. Tener Sí, bloqueador, ujú, usar ropas de colores no muy brillantes para que exacto. no espantar a las O sea, aves, ese y saco rojo divino que todo lo tienes que no decía aplica. antes de Verónica, de moverse con prudencia, de Ujú, no hablar demasiado duro. ujú. Entonces, sí, todos esos elementos y eso lo encuentra uno en los grupos de redes. Sí, recomendado buscar también, precisamente. Primero reconozco mi entorno, luego busco mis cómplices. Bueno, así es. Entonces ya ven, amigos aquí de la fauna de mi casa, que ver las aves de Bogotá es muy sencillo. Hay muchos lugares en donde verlas. Seguramente, si usted se fija, al lado de su casa muy seguramente habrá un montón de aves, de copetones, de colibríes, de mirlas y muchas otras que pues no les conozco el nombre Técnico, técnico, científico. pero que seguramente las hemos visto y pues están a la vuelta de la esquina, mejor dicho. Sí. O ir a los humedales, a los cuerpos de agua y demás, que es donde más se ven y donde seguramente en estas páginas que nos estaban comentando podemos encontrar actividades y podemos encontrar Jornadas de avistamiento. jornadas de avistamiento que seguramente pueden ser incluso muy cerca de la casa, entonces Sí. vale la pena Pues en mi caso, a 2 cuadras de la casa. que quedaba. que nos pique la curiosidad e ir a verlos. Entonces, bueno, esa es la invitación con la que los queremos dejar hoy para que no nos pase como le pasó al cucarachero, ¿no? Que es que ahorita nos vamos a ver el tutorial, a seguir con el tutorial que nos hizo Verónica para dibujar el cucarachero y que no se nos pierda, ¿no? Cucarachero de pantano, Cistotorus apolinari. Así es. Jaime, Sí, no sé, sí. es importante esa precisión que acaba de hacer Verónica, porque hay el otro cucarachero que es el Ujú, cucarachero común, ese. el de la canción, ¿no? Yo soy el Ese. Sí. cucarachero, Ese es el que común. ese está todavía, digamos, no está en riesgo,
pero hay otra especie que es exactamente el cucarachero de pantano, que desafortunadamente está en serio peligro de extinción. Ya en Bogotá prácticamente no existe, ya en la ciudad de Bogotá. Queda una subvariedad que se consigue en la zona de Chingaza, y tenemos que proteger. Hay muchas otras aves en Bogotá y en la sabana de Bogotá que son además endémicas, como endémicas quiere decir que se ven solamente en cierto sector, en cierto territorio, y que pueden estar en peligro de extinción, pero bueno, yo creo que ese es otro tema como para que ustedes trabajen en otro momento con otra persona que sepa de eso. Muchas gracias, Jaime. Sí, entonces, bueno, ese fue el episodio de hoy. Muchas gracias, Jaime, por aceptar nuestra invitación. Por invitarnos al spa. Bienvenidas. Bueno, entonces muchas gracias por escucharnos y entonces los dejamos con el tutorial del cucarachero. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego, pues, gracias. Hasta luego, Jaime, gracias. Hola, bienvenidos al tutorial para tener un cucarachero en casa. Teniendo en cuenta los ejercicios que hicimos al comienzo, entonces vamos a tomar estos dos colores por ahora. Este es un café no tan claro, no tan oscuro, y el amarillo. Entonces, vamos a comenzar en la cabecita aplicando muy suavemente el primer color a partir del borde del pico. ¿Cuál es la intención? La intención es que se vaya completando el color de forma pausada, de forma lenta. ¿Sí? Empiezo a aplicar y respeto mis líneas base, mis líneas guía que hicimos al comienzo, las voy respetando. Sin embargo, ellas van a ir desapareciendo conforme vamos avanzando en el dibujo. Acá vamos a continuar. Entonces, tengo una maña y es tener siempre los dos lápices en las dos manos. Eso no se debería hacer. Y acá vamos continuando. ¿Dónde está el punto de luz o dónde le llega la luz a él? Le llega principalmente en esta zona. Entonces es donde más va a aparecer blancos, donde más van a estar presentes los claros. Y acá también vamos a empezar a oscurecer esta zona también. Ahora les quiero mostrar que no necesariamente necesitamos tener una caja de 56, de 72 colores para generar una ilustración. En muchas ocasiones, combinar adecuadamente los colores y los lápices me va a permitir generar esos tonos que se necesitan, que no necesariamente están en la caja de colores que tengamos en nuestra casa. Entonces, ya teniendo en cuenta estas primeras líneas que realicé con este color, que es como un ocre oscuro, con el amarillo empiezo a iluminar, a saturar aún más estas líneas. Entonces, él tenía unas muy amarillos por acá. Acá también tiene amarillos. Lo que estamos haciendo es como un proceso de completar los colores que tiene presentes el pajarito. Acá en la carita también. Entonces, respetando estas líneas base que yo tenía, si se dan cuenta empiezan a desaparecer esas líneas base que habíamos dicho. Y acá continuamos rellenando, si se puede decir así, completando el color en otras partes. Porque estoy dejando acá este lado blanco para que se vea aún más iluminada la mirada, más bonito, si podemos decirlo así. Aquí ya tomamos otro color, el otro color que habíamos dicho. Entonces, con este color vamos a empezar a hacer unas marcas, a colorear de forma más fuerte, y si se dan cuenta aquí ya se empieza a notar la transición
de color, o sea, ya me empieza a generar volumen, que es lo que estamos buscando para que no parezca que el pajarito simplemente está pegado sobre el papel. Acá voy. Siempre nos dicen que tenemos que tener una punta de lápiz muy bien afilada, muy bien tajada la punta, pero para este tipo de procesos como en el que estoy haciendo en este momento no es necesaria que sea la punta muy afilada, precisamente porque esa punta tan afilada me impediría poder realizar este tipo de transiciones tan interesantes que me empieza a generar el propio dibujo. El cucarachero es un pajarito que viene con unos colores muy bonitos, teniendo en cuenta que solo tiene una paleta de colores muy tierra, muy terracota. Y aquí voy a oscurecer, que es donde está lo más oscuro. Aquí ya empiezo a oscurecer, teniendo en cuenta la dirección en la que van las plumas. Entonces ya podemos ver que hay una continuidad más de nuestro cucarachero. Vamos a tomar el color amarillo claro, amarillo pollito, como le podríamos decir, y vamos a aplicarlo en el pico, en la parte inferior, que es donde tiene más oscuro, que es donde está más saturado. También vamos a empezar a aplicar acá. Para seguir iluminando las áreas que tenemos que iluminar. Y seguimos con la misma dirección en la que van las plumas. Se dan cuenta, le está quedando supremamente amarillo, pero eso ahorita lo vamos a cambiar y lo vamos a poner más al color. Volvemos al ocre oscuro que les había mostrado al principio y ahora sí empezamos a oscurecer. Pero sin embargo aún se ven estas líneas de luz, aún se ve la línea, aún se ve el blanco del papel, todavía lo conservamos, que eso es muy importante. Acá vamos a oscurecer también. Son líneas muy cortas, son líneas muy finas, no es necesario ser un artista preparado con años de experiencia para generar una pieza bonita, una pieza agradable. También la importancia de disfrutar lo que estamos haciendo. Si no nos gusta lo que estamos haciendo, la ventaja del dibujo o de las expresiones artísticas es que nos permite liberar muchas veces. Si no nos gusta cómo está quedando, siempre tenemos la opción de repetirlo o de terminar y revisar qué cosas no nos gustan, qué cosas no nos parecieron y repetirlo, evitando esas cosas que no nos gustaron. Ya vamos con el ala. Entonces el ala vamos a hacer este proceso. Entonces, una de las características que tiene el cucarachero son unos patrones en sus alas que permiten que se puedan identificar, a diferencia de otros cucaracheros que también están presentes en la ciudad. Entonces, tomamos un café más oscuro y con ese café vamos a empezar a hacer ese patrón que hay en las alas. Yo recomiendo que eviten usar el negro en los dibujos, porque el negro, aunque aparentemente nos puede dar solución a oscurecer algún área de forma rápida, puede resultar contraproducente, porque al momento de intentar que se combine con otros colores va a ser un poco más caótico. Acá vamos completando las alas. Entonces este patrón muy particular que él tiene son como unas lineecitas. Aquí podemos usar el lápiz nuevamente. Son unas estrías y acá hay otra estría
Acá hay otra. Entonces, procuremos no hacer una línea completa, sino es preferible completar de a pocos varias líneas. Entonces, con ayuda del lápiz más suave que tenemos, ahora sí vamos a empezar a hacer sombras. Las sombras pueden ser marcas que sugieren que ahí hay una curva, que ahí hay una pluma de más, una pluma más corta. Y el manejo de las sombras es controlar el claro sobre el oscuro. Entonces aquí, que es donde tiene las plumas más gruesas, entonces acá yo empiezo a oscurecer y continúo observando cómo es el patrón de las plumas. Él tiene sus plumas, se puede decir que todas están dirigidas hacia esta parte. Entonces el manejo de las sombras acá, líneas muy cortas, muy suaves, muy sutiles. Y aquí continúo respetando la dirección. Aquí ya puedo empezar a completar otras sombritas que necesito. La colita también tiene las particulares estrías de las que hablaba en las alas. Y en esta posición en la que está la cola tal vez no se aprecian mucho, pero si no se puede observar, parte de la ilustración científica y naturalista tiene esa particularidad. Aunque en la fotografía o en el avistamiento, cuando vamos a ir a ver aves, no se pueda ver, aún así están ahí y nosotros lo que debemos hacer es una interpretación de esa parte que teóricamente no se ve. Entonces en este caso, digamos que yo en la fotografía o en el avistamiento únicamente vi la cola, que es toda color café y ya. Entonces lo que hago es un proceso de observación aún más concienzudo y empiezo a mirar y empiezo a interpretar y a poner esas partes que no se ven en donde deberían estar. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. Recuerden que la ilustración científica se logra paso a paso. En el próximo episodio continuaremos dibujando el cucarachero de pantano. Hasta la próxima.